Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Amigos oyentes, reciban un saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. En este martes 9 de enero recordamos, entre otros, a San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir. Y comenzamos, como siempre, con la lectura del tuit del Papa Francisco en su cuenta @Pontifex. Él nos recuerda que un alma alegre es como tierra buena que hace crecer bien la vida con buenos frutos. La doble vida de los pastores es una herida en la Iglesia. Lo dijo el Papa en su homilía matutina en la casa de Santa Marta. Jesús da autoridad a sus discípulos que proviene de la cercanía con Dios y con la gente, dijo el Papa. Una autoridad que es coherencia, no doble vida. Venezuela, se necesita una pronta respuesta al hambre, así lo afirmó Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, al inaugurar la 109 Asamblea Plenaria. La comunidad de Vatican News supera los 4 millones de seguidores en las redes sociales, lo informó en un comunicado la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede. El embajador de Chile sobre la visita del Papa dará un nuevo impulso al país, afirma. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. En su homilía de la misa matutina, celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta el segundo martes de enero, el Santo Padre exhortó a la cercanía a Dios en la oración y con la gente en la compasión. Conmoción, cercanía y coherencia son las 3 características que debe tener el pastor y su autoridad, tal como lo afirmó el Papa al comentar el Evangelio según San Marcos, propuesto por la liturgia del día. Francisco explicó que se refiere a Jesús, que enseñaba como uno que tiene autoridad, lo que representa, dijo, una enseñanza nueva. Sí, porque la novedad de Cristo es precisamente el don de la autoridad recibido del Padre. Ante las enseñanzas de los escribas, de los doctores de la ley, que también decían la verdad, tal como lo destacó el pontífice, la gente pensaba en otra cosa, porque lo que decían no llegaba al corazón, enseñaban desde la cátedra y no se interesaban por la gente. En cambio, añadió Francisco, la enseñanza de Jesús provoca el asombro, un movimiento en el corazón, porque lo que da autoridad es precisamente la cercanía. Y Jesús tenía autoridad porque se acercaba a la gente, comprendía sus problemas, sus dolores y sus pecados. Perché era vicino, capiva, ma accoglieva, guariva e insegnava con vicinanza. Porque era cercano, comprendía, acogía, curaba y enseñaba con la cercanía, lo que da autoridad a un pastor o lo que despierta la autoridad que es dada por el Padre es la cercanía, cercanía a Dios en la oración. Un pastor que no reza, un pastor que no busca a Dios, ha perdido en parte la cercanía a la gente. El pastor separado de la gente no llega a la gente con el mensaje. Cercanía, esta doble cercanía. Esta es la unción del pastor que se conmueve ante el don de Dios en la oración y se puede conmover ante los pecados, ante los problemas, ante las enfermedades de la gente. Conmueve al pastor. Lascia commuovere il pastore. Los escribas, prosiguió diciendo el Santo Padre, habían perdido la capacidad de conmoverse precisamente porque no estaban cerca de la gente ni de Dios. Y cuando se pierde esa cercanía, evidenció Francisco, el pastor termina en una vida incoherente. Gesù è chiaro in questo. Fate quello che dicono la verità, ma non quello che fanno. Jesús es claro en esto, hagan lo que dicen la verdad, pero no lo que hacen, la doble vida. Es feo ver pastores con doble vida, es una herida en la iglesia. Los pastores enfermos que han perdido la autoridad y van adelante en esta doble vida. Hay tantos modos de llevar adelante la doble vida, pero es doble.
Y Jesús es muy severo con ellos. No solo dice a la gente que los escuchen, sino que no hagan lo que hacen ellos. Y a ellos que les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, hermosos en la doctrina vistos desde afuera, pero por dentro podredumbre. Así termina el pastor que no tiene cercanía a Dios en la oración y con la gente en la compasión. Putredine. Questa è la fine del pastore che non ha vicinanza con Dio nella preghiera e con la gente nella compassione. El Papa Francisco también se refirió a la primera lectura y volvió a proponer las figuras de Ana, que reza al Señor para tener un hijo varón, y la del sacerdote, el viejo Elí, que era débil, que había perdido la cercanía a Dios y a la gente. Había pensado que Ana era una borracha, mientras ella, en cambio, estaba orando en su corazón, moviendo solo los labios. Fue ella, en efecto, la que le explicó a Elí que estaba apesadumbrada y que hablaba el exceso de su propio dolor y de su propia angustia. Y mientras ella hablaba, Elí fue capaz de acercarse a ese corazón hasta llegar a decirle que se fuera en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. El Santo Padre explicó al respecto que Elí se dio cuenta de haberse equivocado, haciendo salir de su corazón la bendición y la profecía, porque después Ana se convirtió en la madre de Samuel. Io dirò ai pastori che hanno vissuto la vita staccati da Dio e dal popolo, dalla gente, ma non perdere la speranza. Sempre c'è la possibilità. Yo diré a los pastores que han vivido su vida separados de Dios y del pueblo, de la gente, no pierdan la esperanza, siempre hay otra posibilidad. Para esto ha sido suficiente mirar, acercarse a una mujer, escucharla y despertar la autoridad para bendecir y profetizar. Esa profecía ha sido hecha y el Hijo le llegó a la mujer. La autoridad don de Dios, solo viene de Él. Y Jesús la da a los suyos. Autoridad al hablar, que viene de la cercanía a Dios y a la gente. Autoridad que es coherencia y no doble vida. Es autoridad, y si un pastor la pierde, que al menos no pierda la esperanza, como Elí. Siempre hay tiempo para acercarse y despertar la autoridad y la profecía. Sempre c'è tempo di avvicinarsi e risvegliare l'autorità e la profezia. María Fernanda Bernasconi, Ciudad del Vaticano. La comunidad de Vatican News supera los 4 millones de seguidores en las redes sociales. Las redes sociales de Vatican News son coordinadas por la Dirección Editorial y la Dirección Teológica Pastoral de la Secretaría para la Comunicación. Asimismo, al equipo de la Secretaría para la Comunicación, en colaboración con la Secretaría de Estado, se les ha confiado la gestión de las cuentas del Papa en las redes sociales, a saber, @Pontifex en Twitter, con más de 44 millones de seguidores en 9 lenguas, y @Franciscus en Instagram, con más de 5 millones de seguidores en su único canal multilingüe. El resultado tras la reorganización de las plataformas lanzadas en los últimos días. Hoy Chile se levanta para escuchar tu voz. Chile espera al Santo Padre con mucho entusiasmo. Estamos deseosos de escuchar sus palabras. Necesitamos este impulso que pueda dar el Papa tanto a nivel personal como a nivel social, sobre todo palabras de esperanza en favor de los más débiles. Lo dijo el embajador de Chile ante la Santa Sede, Mariano Fernández Amunátegui, comentando el escenario político y social que encontrará el Papa Francisco a su llegada a Chile en su próxima visita apostólica a este país. Dialogando ante los micrófonos de Vatican News, la nueva plataforma informativa de la Santa Sede, el embajador de Chile señaló que el país que recibirá al pontífice es un país que tiene muchas ganas de escucharlo. Está deseoso de acoger los valores que está transmitiendo internacionalmente, valores que son muy apreciados en Chile. Para Vatican News nos encontramos con el doctor Mariano Fernández, embajador de Chile ante la Santa Sede, quien nos explica brevemente los últimos preparativos y sobre todo el escenario político, social y eclesial
que encontrará el Papa Francisco a su llegada a Chile? Bueno, los preparativos están prácticamente finalizados. Yo creo que la visita en Chile está bien organizada y el país que encontrará el Papa será un país que va a tener mucho interés en escucharlo, porque los valores que el Papa está transmitiendo internacionalmente son muy apreciados en nuestro continente y en Chile en particular, y necesitamos este impulso que puede dar el Papa en materias tanto personales o morales como son el sentido de la paz, de la misericordia, del respeto por la gente, como también cariño por los débiles, la protección de los inmigrantes, el cuidado del planeta, la casa común, todo un lenguaje en que el Papa se ha convertido en un líder internacional y que en un país lejano como es Chile será recibido con especial atención y con mucho interés, porque el país es un país de cultura católica, pero además este Papa tiene un halo de santidad y de liderazgo puro, limpio, que lo hace muy admirable. Hoy Chile se levanta para escuchar tu voz. Se dio inicio en este 7 de enero a la 109 Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana en Caracas. Monseñor Diego Padrón, arzobispo de Cumaná y presidente de la SEV, presidió la ceremonia de apertura con un extenso discurso. Tras los saludos al episcopado y a los representantes de las diversas instituciones, el exordio en el que recordó la alegre noticia de las prontas beatificaciones de la Madre Carmen Rendiles y del siervo de Dios Tomás Morales Pérez, y también el reconocimiento de que la Navidad pasada ha sido una de las más tristes de la historia venezolana, debido a la crisis que los pastores han podido tocar con propia mano en las diversas visitas que han realizado a las parroquias y comunidades. En ese sentido, el obispo de Cumaná exhortó a no resignarse o acostumbrarse al mal que viene de las decisiones erradas, de la violencia, la injusticia o la mentira. La primera reacción, en cambio, ha de ser de rebeldía interior como signo de salud moral. El sufrimiento actual del pueblo venezolano es de carácter ideológico, ético, político y económico, expresó textualmente el presidente de la SEV, tras recordar que la Iglesia no tiene como tarea propia el cambio directo de las estructuras sociales y políticas por sí misma. Subrayó que el anuncio evangélico, si es íntegro, conduce a la liberación del pueblo de cualquier clase de opresión política, social, moral o económica, y que, por lo tanto, la Iglesia no es neutral ni en el anuncio ni en su praxis evangelizadora. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana aludió sucesivamente a las manifestaciones de protesta con destrozos y saqueos de negocios motivadas por el desabastecimiento de alimentos y gasolina, y puso en evidencia que el hambre de un pueblo no se logra resolver estructuralmente ni con bolsas de comida ni con bonos mensuales. Estas son medidas de emergencia, dijo, aplicadas en poblaciones que han sufrido grandes inundaciones, terremotos y tsunamis. Esas bolsas, añadió Monseñor Padrón, si por una parte son un paliativo, por la otra crean hábitos de mendicidad. A este desastre económico se añade la más inescrupulosa corrupción en los dominios del oficialismo y en su vecindario dependiente. Por último, tras reconocer que los pronósticos son desalentadores en ese sentido, la Conferencia Episcopal Venezolana, en la persona de su presidente, recordó que es tarea de los venezolanos encontrar la justa y pronta respuesta al hambre en la solidaridad. A los cristianos, dijo, la caridad de Cristo nos urge a socorrer a los más necesitados. El perdón y la reconciliación son la base de la solidaridad y de la paz. Desde Nicaragua, mis queridos hermanos, tierra de lagos y volcanes, envío saludos cordiales a todo el pueblo santo de Dios, específicamente desde nuestro Seminario Interdiocesano Nacional Nuestra Señora de Fátima. Hoy es martes 9 de enero.
Orar de nuevo, Señor, para descubrir en cada uno de nosotros el misterio de tu ternura infinita. Orar para que crezcamos en la hondura de nuestra vocación cristiana y sepamos a qué nos llamas cada día. Orar siempre para saber que somos hijas e hijos de la gracia. Así vengo hoy a orar. La lectura de hoy es del primer libro de Samuel. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. La lectura de hoy es la oración de alabanza a un Dios que acoge a los humildes y confunde a los arrogantes. Un canto que expresa la esperanza de los pobres, que se saben amparados por el Señor. Una oración personal que habla de intimidad, de la alegría desmesurada del encuentro entre criatura y criador. Un corazón que exulta agradecido, porque se sabe bendecido por el Señor. Dejo que toda esa esperanza, confianza y alegría se me acerque. Ana, la madre de Samuel, canta aquí frente a aquellos que se mofaron de su esterilidad. Ríe y goza con su Salvador, y me invita a mí a esta alegría, porque Dios llena de esperanza la tierra y se fija en la humildad de sus siervos. Dejo que el contraste entre la burla de los escépticos y la alegría de Ana se convierta, para mí, en motivo de confianza y alegría verdadera. Y si los soberbios interpelan nuestra confianza en Dios, preguntándonos en qué parte de la tierra están los pobres en pie, o dónde se encuentran felices los abatidos, ¿me atreveré a mirar a su hijo pobre y muerto como la fuente de la vida? ¿Seré capaz de mostrar a ese Jesús herido como la sorprendente respuesta de Dios?
Los grandes orantes de la historia dicen que cuando Dios calla no es que esté ausente, desinteresado de lo nuestro, sino que está en lo más hondo de nuestros deseos. Oro para aprender a confiar y para saber esperar, pero sobre todo, oro para aprender a desear. ¿Cómo no recordar el Magníficat de María en este canto de Ana que ahora vuelvo a escuchar? Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Enséñame lo que es intimidad y confianza. Regálame el gusto humilde de arrodillarme y ponerme en tus manos para que tú hagas florecer en mí un canto de alabanza. El canto de la vida y de la acción de gracias. El canto de la misericordia que eleva a los humildes y prolonga tu gracia en la historia, de generación en generación.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Hoy martes de esta segunda semana, escuchemos el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versos del 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Jesús cumple su misión de Mesías. Él ha venido a liberarnos de todo mal, de toda esclavitud. Por esto Él actúa con autoridad sobre los espíritus inmundos. Y también hoy Jesús, por medio de su iglesia, sigue actuando y sigue diciendo: cállate y sal de él. El Señor Jesús nos quiere libres. La autoridad del Señor Jesús se manifiesta en su palabra y en su vida toda. Él es la libertad, Él es la vida, Él es la misericordia, Él es el perdón, Él es la luz. También la autoridad de nuestra vida cristiana tiene que ser fuente de liberación para muchos de nuestros hermanos. Si nosotros somos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de la experiencia de Dios, entonces nosotros también vamos a ser instrumentos de liberación para nuestros hermanos. Mis queridos hermanos, que se nos note la autoridad de Jesús en nosotros, que se nos note la vida de Dios en nosotros, que somos hijos de Dios y que vivimos verdaderamente en la gracia, en la amistad de Dios. No debemos entonces callar el Jesús vivo, el amor de Dios que hay dentro de nuestros corazones. Entonces es un Jesús que está presente en nosotros y que también por medio de nosotros quiere tocar al hermano que está necesitado de su amor liberador. Que nuestra oración sea: libérame, Señor, y con tu gracia y tu poder ayudaré a liberar a mis hermanos. Un abrazo y seamos libres en Jesús. Vivamos nuestro bautismo. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El santo que celebramos hoy, 9 de enero, nació en África. Fíjate, es curioso. Me refiero a San Adrián de Canterbury, pero su vida no se desarrolló allí. Era abad del monasterio de Nerissa, en Italia, y cuando por sus virtudes y su preparación, el Papa San Vitaliano I lo quiso nombrar arzobispo de Canterbury. Pero él eludió el nombramiento, haciendo que fuese nombrado en su lugar el monje Teodoro. De todos modos, el Papa le aconsejó que acompañase a Teodoro y que fuese su consejero, y así lo hizo. En Canterbury se hizo cargo de la escuela monástica de la abadía de los santos Pedro y Pablo, donde pudo volcar su enorme cultura religiosa y cultura profana. Fue nombrado abad del monasterio, fue un poderoso auxiliar del arzobispo y contribuyó notablemente al florecimiento de la iglesia inglesa. Cuando murió, en el año 910, fue enterrado en ese mismo monasterio. Con este santo que contribuyó al florecimiento cultural, me despido de ti hasta mañana aquí en Diócesis TV. En su homilía de la misa matutina, celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta el segundo martes de enero, el Santo Padre exhortó a la cercanía a Dios en la oración y con la gente en la compasión.
Conmoción, cercanía y coherencia son las tres características que debe tener el pastor y su autoridad, tal como lo afirmó el Papa al comentar el Evangelio según San Marcos, propuesto por la liturgia del día. Francisco explicó que se refiere a Jesús, que enseñaba como uno que tiene autoridad, lo que representa, dijo, una enseñanza nueva. Sí, porque la novedad de Cristo es precisamente el don de la autoridad recibido del Padre. Ante las enseñanzas de los escribas, de los doctores de la ley, que también decían la verdad, tal como lo destacó el pontífice, la gente pensaba en otra cosa, porque lo que decían no llegaba al corazón. Enseñaban desde la cátedra y no se interesaban por la gente. En cambio, añadió Francisco, la enseñanza de Jesús provoca el asombro, un movimiento en el corazón, porque lo que da autoridad es precisamente la cercanía. Y Jesús tenía autoridad porque se acercaba a la gente, comprendía sus problemas, sus dolores y sus pecados. Perché era vicino, capiva, ma accoglieva, guariva e insegnava con vicinanza. Porque era cercano, comprendía, acogía, curaba y enseñaba con la cercanía, lo que da autoridad a un pastor o lo que despierta la autoridad que es dada por el Padre es la cercanía, cercanía a Dios en la oración. Un pastor que no reza, un pastor que no busca a Dios, ha perdido en parte la cercanía a la gente. El pastor separado de la gente no llega a la gente con el mensaje. Cercanía, esta doble cercanía, esta es la unción del pastor que se conmueve ante el don de Dios en la oración y se puede conmover ante los pecados, ante los problemas, ante las enfermedades de la gente. Conmueve al pastor. Lascia commuovere il pastore. Los escribas, prosiguió diciendo el Santo Padre, habían perdido la capacidad de conmoverse precisamente porque no estaban cerca de la gente ni de Dios. Y cuando se pierde esa cercanía, evidenció Francisco, el pastor termina en una vida incoherente. Gesù è chiaro in questo. Fate quello che dicono la verità, ma non quello che fanno. Jesús es claro en esto, hagan lo que dicen la verdad, pero no lo que hacen, la doble vida. Es feo ver pastores con doble vida, es una herida en la iglesia. Los pastores enfermos que han perdido la autoridad y van adelante en esta doble vida. Hay tantos modos de llevar adelante la doble vida, pero es doble. Y Jesús es muy severo con ellos. No solo dice a la gente que los escuchen, sino que no hagan lo que hacen ellos. Y a ellos que les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, hermosos en la doctrina vistos desde afuera, pero por dentro podredumbre. Así termina el pastor que no tiene cercanía a Dios en la oración y con la gente en la compasión. Putredine. Questa è la fine del pastore che non ha vicinanza con Dio nella preghiera e con la gente nella compassione. El Papa Francisco también se refirió a la primera lectura y volvió a proponer las figuras de Ana, que reza al Señor para tener un hijo varón, y la del sacerdote, el viejo Elí, que era débil, que había perdido la cercanía a Dios y a la gente. Había pensado que Ana era una borracha, mientras ella, en cambio, estaba orando en su corazón, moviendo solo los labios. Fue ella, en efecto, la que le explicó a Elí que estaba apesadumbrada y que hablaba el exceso de su propio dolor y de su propia angustia. Y mientras ella hablaba, Elí fue capaz de acercarse a ese corazón hasta llegar a decirle que se fuera en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. El Santo Padre explicó al respecto que Elí se dio cuenta de haberse equivocado, haciendo salir de su corazón la bendición y la profecía, porque después Ana se convirtió en la madre de Samuel. Io dirò ai pastori che hanno vissuto la vita staccati da Dio e dal popolo, dalla gente, ma non perdere la speranza. Sempre c'è la possibilità. Yo diré a los pastores que han vivido su vida separados de Dios y del pueblo, de la gente, no pierdan la esperanza, siempre hay otra posibilidad. Para esto ha sido suficiente mirar, acercarse a una mujer, escucharla y despertar la autoridad para bendecir y profetizar.
Esa profecía ha sido hecha y el Hijo le llegó a la mujer. La autoridad don de Dios, solo viene de Él y Jesús la da a los suyos. Autoridad al hablar, que viene de la cercanía a Dios y a la gente. Autoridad que es coherencia y no doble vida. Es autoridad, y si un pastor la pierde, que al menos no pierda la esperanza, como Elí. Siempre hay tiempo para acercarse y despertar la autoridad y la profecía. Sempre c'è tempo di avvicinarsi e risvegliare l'autorità e la profezia. María Fernanda Bernasconi, Ciudad del Vaticano. La mañana del 8 de enero se presentó en la sede de la Conferencia Episcopal Española la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, que se celebra el domingo 14 de enero con el lema Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados. Con este acontecimiento, la Iglesia busca reforzar el valor de la integración social en favor de todas las personas que se han visto forzadas a abandonar sus tierras en busca de un futuro mejor. Los elementos fundamentales que destacan en la organización de esta iniciativa son la promoción del verdadero encuentro personal con los hermanos migrantes y refugiados, fomentar el diálogo con ellos y el conocimiento de sus circunstancias para lograr así una mayor sensibilización de la sociedad mundial sobre este drama que está viviendo la humanidad. El presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones en España, Monseñor Juan Antonio Menéndez Fernández, expuso más detalles concernientes a la actual situación migratoria en el mundo y a la cultura del encuentro que promueve el Papa. Todos somos conscientes de la sensibilidad que tiene el Santo Padre Francisco sobre este drama humanitario que representa la migración y sobre todo la migración forzosa por distintas razones de violencia, de guerra, de terrorismo, de persecución ideológica, son los refugiados, o por razones humanitarias, de hambruna, cambios climáticos. Y es que la realidad de la migración afecta a más de 250 millones de personas, como nos recuerda el Santo Padre en su mensaje, de los cuales 22 son refugiados. Por tanto, el discurso del Santo Padre de este año está orientado precisamente a sensibilizar a toda la sociedad mundial y también a las instituciones sociales y políticas sobre este drama que está viviendo la humanidad y que muchas veces queda en segundo plano, pero que es una realidad que está transformando también otros países, como son los países del norte, los países de la acogida de inmigrantes. En la presentación también intervino la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, que habló sobre la campaña Compartiendo el Viaje lanzada por Cáritas Internacionalis, con la que se pretende conocer de cerca la realidad de los migrantes y refugiados, así como promover la cultura del encuentro entre los pueblos. El día 27 de septiembre pasado, el Papa Francisco, en su audiencia general en la Plaza de San Pedro, pues dio el pistoletazo de salida y nos dio un apoyo muy grande lanzando públicamente la campaña Comparte el Viaje, Share the Journey, que vamos a llevar a cabo todas las Cáritas a nivel mundial. El objetivo de esta campaña es promover la cultura del encuentro. Sobre todo es materializar ese encuentro entre las personas inmigrantes y las comunidades locales, las comunidades de acogida, que lo que buscan son encuentros entre personas inmigrantes y personas de la comunidad local en las que buscamos que reconozcamos en el otro una persona valiosa que tiene capacidades insospechadas para aportar y enriquecer la convivencia y lo que va a ser nuestra comunidad. Tal y como se lee en el mensaje del Papa Francisco con motivo de esta Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2018, a cada ser humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia. Y para ello Francisco recuerda que tal solicitud ha de concretarse en cada etapa de la experiencia migratoria, desde la salida y a lo largo del viaje, desde la llegada hasta el regreso. Es una gran responsabilidad que la Iglesia quiere compartir con todos los creyentes y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, dice el Papa,
ya que estamos llamados a responder con generosidad, diligencia, sabiduría y amplitud de miras, cada uno dentro de sus posibilidades, a los numerosos desafíos planteados por las migraciones contemporáneas. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.